de Isaías. Y hoy va a ser es un tema, siempre están difíciles, la verdad. Isaías 7 es muy difícil, fue muy difícil prepararlo, me tomó días, horas, y no estoy exagerando. Porque cuando ustedes aprecien el texto se van a dar cuenta que hay muchos datos históricos, muchos juegos de palabras extraños que definitivamente son ajenos a nuestro propio lenguaje y a nuestra propia cultura, aún en nuestro contexto como iglesia. Yo pienso que a veces pasamos por estos pasajes sin entender mucho de qué se trata lo que estamos leyendo. Es normal, no es que seamos cerrados de entendimiento, es normal. Quiero como tranquilizarlos con algo, y es que la Biblia no está escrita en paisa, ¿no? Si no entenderíamos todo. La Biblia fue escrita en un idioma y en una cultura muy diferente a la nuestra. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. 3 lenguas que en este momento no se hablan. Son lenguas muertas. Además de eso, fue escrita en una cultura o para una cultura completamente ajena a la nuestra. ¿Sí? El Nuevo Testamento por lo menos tiene 4000 años de haber sido escrito, y el Nuevo Testamento 2000. Entonces es una cultura completamente ajena a la nuestra. Hay muchas cosas en las que nos tenemos que contextualizar y tratar de entender qué nos está diciendo, sin atropellar el texto. Entonces requiere muchísimo trabajo. El día de hoy vamos a estudiar Isaías 7, quiero que me acompañen allí. Les quiero pedir apaguemos nuestros celulares, los dejemos en modo silencio, el WhatsApp también. Ahorita pues no tienes que contestar WhatsApp, a no ser que sea algo urgente, pero dejarlo en vibrador o algo para que nos suene. Aparte que hay unos timbres que eso levantan muertos, ¿no? Entonces, por respeto a Dios, por respeto unos a otros y obviamente por concentrarnos en la predicación del día de hoy. Mi título, o el título de mi sermón para los que toman nota, es Un llamado a la fe. Así se llama. Un llamado a la fe. Quiero que vayamos a Isaías 7. Y van a darse cuenta en la lectura que hay muchos datos raros allí. Acaz, hijo de Jotán y nieto de Uzías, reinaba en Judá. En ese tiempo Resín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear-Yasub a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos 2 tizones humeantes. Dile también que Efraín junto con el hijo de Remalías y el sirio han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo: eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín. Pero dentro de 65 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Y esa última parte pareciera que no guarda conexión con nada de lo que leemos, ¿verdad? Yo no sé a quién le ha pasado cuando pasó por ahí que no entendió. Solamente resaltó ese pedacito porque le llamó la atención, pero no entendió el contexto, ¿verdad?
A mí me pasó, tranquilos. Hace mucho tiempo, pero me pasó. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Cuando ustedes conozcan quién es Acaz, se van a dar cuenta que esto no fue nada espiritual. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos los abrevaderos. En aquel día, con el rey de Asiria como navaja prestada del otro lado del río Éufrates, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el vello púbico y también la barba, que era algo bastante vergonzoso para ellos. En aquel día un hombre criará un ternero y 2 cabras, y le darán tanta leche que tendrá leche cuajada para comer. Además, todos los que permanezcan en la tierra comerán cuajada con miel. En aquel día, allí donde hubo 1000 viñedos que costaban 1000 monedas de plata cada uno, no quedarán más que zarzas y espinos, los cuales cubrirán toda la tierra. Solo se podrá entrar allí con arco y flecha. Y por temor a estos espinos y a estas zarzas, ya no irás a los cerros que antes se cultivaban con el azadón, pues se convertirán en lugares donde se suelta el ganado y se corretean las ovejas. Un pasaje interesante. Les dije que era extraño, que era difícil. Tal vez lo único que podemos llegar a entender, evidentemente, puede ser la señal del Emmanuel, que se menciona en Mateo 1:23, ¿verdad? Y es con todo lo que tal vez nos podamos llegar a quedar. Pero el pasaje es mucho más profundo que eso y vamos a tratar de estudiarlo hoy. Y les pido que estemos bastante concentrados porque tenemos bastante trabajo, así que no se distraigan, ¿de acuerdo? El tema como tal es el profeta Isaías exhorta a Acaz, rey de Judá, a confiar plena y objetivamente en Dios y en su palabra ante la amenaza de los reyes de Siria y de Israel. Ese es el tema como tal. Si bien dicha exhortación pertenece a un contexto histórico en particular, como les decía anteriormente, el cual vamos a examinar a continuación, sin lugar a dudas es relevante para nosotros como iglesia contemporánea. ¿Por qué? Toda vez que el movimiento y contenido del texto es claramente mesiánico, o sea, corresponde a nosotros aplicarlo o entenderlo. ¿Cómo vamos a examinar a lo largo del sermón del día de hoy? Hay 3 movimientos que se destacan en la naturaleza de este llamado al rey Acaz. Recuerden que es un llamado a la fe. Entonces, hay 3 movimientos en el texto que se destacan, que son importantes para nosotros. Muchos otros comentaristas o predicadores hacen bosquejos diferentes al respecto de este pasaje. Yo hice un bosquejo con 3 movimientos concretos que el pasaje me presenta. Lo primero es el contexto que origina el llamado. Este llamado a Acaz tiene un contexto. El llamado a Acaz no se da porque sí. Hay un contexto en este llamado. Evidentemente el llamado que se le hace al rey Acaz de parte de Dios por medio del profeta Isaías pertenece a un contexto que revela ¿qué cosa? Una crisis muy profunda en ese momento. Pero primero que cualquier otra cosa es importante saber quién es Acaz. ¿Quién es ese rey?
Bien, ¿virtud de qué o de quién es que se hace tal llamado de fe? Vamos a marcar ahí Isaías 7 y vamos a irnos a Segunda de Reyes 16. Segunda de Reyes 16. Versículo 1 al versículo 9. También si quieren estudiar con más profundidad quién era Acaz, pueden también estudiar Segunda de Crónicas 28, 1 al 27. También se menciona a Acaz allí y da unos datos que no aparecen en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 16. ¿Listos? Segunda de Reyes 16. Yo los espero. Segunda de Reyes. Y el otro es Segunda de Crónicas 28, 1 al 27. ¿Ah? Ok, ¿listos? Segunda de Reyes 16 dice, vamos a ir hasta el versículo 9. Presten atención a lo que dice ahí. Si tienen sueño, párense, tranquilos, yo no les voy a decir nada, pero no se duerman. En el año 17 del reinado de Pecah, hijo de Remalías, Acaz, hijo de Jotán, ascendió al trono. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Ojo lo que dice acá. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agradaba al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó en el fuego a su hijo. En la versión, en la escritura de Crónicas, dice a sus hijos. Pero él solamente tuvo un hijo. Al parecer lo que quería hacer el cronista era hacer un énfasis exagerado de la maldad de Acaz. Según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas, es decir, él adoró al dios Moloch y a Baal. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos en las colinas y bajo todo árbol frondoso. En cierta ocasión, Rezín, rey de Siria, y Pecah, hijo de Remalías, rey de Israel, marcharon hacia Jerusalén para hacerle la guerra a Acaz y sitiaron la ciudad, pero no lograron tomarla. Por aquel tiempo, Rezín, rey de Siria, había reconquistado la ciudad de Elat, desalojando a los de Judá que vivían allí. Posteriormente, los edomitas se establecieron en Elat y allí se han quedado hasta el día de hoy. Acaz envió entonces mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: ya que soy tu servidor y vasallo, ven y líbrame del poder del rey de Siria y del rey de Israel que se han puesto en mi contra. Acaz también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. El rey de Asiria, accediendo a su petición, lanzó un ataque contra Damasco y conquistó la ciudad y luego deportó a sus habitantes a Kir y mató a Rezín. Vamos a leer un poco más para tomar más contexto. Versículo 10. El rey Acaz fue entonces a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, cuando vio el altar que había en la ciudad, un altar pagano. El rey de Acaz le envió al sacerdote Urías un plano del altar con un dibujo de todos los detalles. Entonces Urías construyó un altar según las instrucciones que el rey Acaz le había enviado desde Damasco y lo terminó antes de que el rey regresara. Es decir, profanaron el templo, reconstruyendo o incluyendo un modelo pagano dentro de su estructura. Eso ya estaba muy mal. Además de todo lo que había hecho, ya había llegado al colmo. Cuando éste llegó a Damasco y vio el altar, se acercó y presentó allí una ofrenda.
Ofreció el holocausto con la ofrenda, derramó su libación y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión. El altar de bronce que estaba en la presencia del Señor lo retiró de la parte delantera del edificio y lo situó en el lado norte del nuevo altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Luego le dio órdenes al sacerdote Urías: ofrece en este gran altar el holocausto matutino y la ofrenda vespertina, así como el holocausto y la ofrenda del rey, y también los holocaustos, las ofrendas y las libaciones del pueblo en general. Rocía sobre este altar sangre de todos los holocaustos y sacrificios, pero el altar de bronce lo usaré yo. Y el sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz le ordenó, cuando no debería haberlo hecho. ¿Se acuerdan quién hizo algo similar? Saúl. Y Samuel lo reprendió duramente por meterse en asuntos que no le correspondían. ¿Qué hizo Acaz? Profanó el templo. ¿Quién era Acaz? Un rey absolutamente malvado. Este pasaje de Segunda de Reyes nos provee un cuadro bastante preciso del carácter de Acaz, rey de Judá, y sirve como trasfondo para la problemática que enfrenta con los reyes de Siria y de Israel. El pasaje que acabamos de leer nos describe un ataque en Isaías 7 contra Jerusalén, pero también en la Segunda de Reyes, realizado por Resín, rey de Siria, y Pekah, rey de Israel. La invasión de Resín y Pekah, probablemente en 735 a 734 a.C., es conocida como la guerra Siro-Efraimita. Aram, Siria, e Israel, Efraín, estaban tratando infructuosamente de persuadir a Acaz para que se les uniera en una coalición contra Asiria, que tenía grandes proyectos de acaparar tierras hacia el oeste. Isaías estaba tratando de evitar que Acaz formara una contraalianza con Asiria, o con Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. Lo que nos detalla con claridad el texto de Segunda de Reyes es que Acaz en efecto solicitó el apoyo del rey de Asiria. Ahora, ya vamos a entender qué es lo que Isaías le quería comunicar a este rey. Al conocer la noticia de que tanto el rey de Siria como el de Israel se habían aliado para atacar el palacio de David, y noten allí que Isaías no dice el palacio de Acaz, sino el palacio de David. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho unas promesas a David de preservar su casa hasta darle al Mesías prometido. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han leído? Ok, por eso el profeta no dice el palacio de Acaz, sino el palacio de David. Es más, los reyes de Judá siempre eran comparados con un referente particular. ¿Quién? David. Por eso el pasaje de Segunda Reyes dice que Acaz no siguió el ejemplo de David. Lo único bueno que hizo Acaz fue tener a Ezequías, que fue el mejor rey que tuvo Judá. Un rey piadoso, un rey ejemplar. La Biblia dice que como él no hubo ningún otro. Eso fue lo único bueno que hizo Acaz. Pero por lo demás, simplemente destruyó su nación. Ok. Al conocer la noticia, tanto la casa de David, es decir, Judá mismo, y el rey Acaz sintieron un profundo temor, y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo como se estremecen por el viento los árboles del bosque. La situación era crítica, en verdad. De lo contrario, tanto Acaz como su pueblo no habrían sentido tal temor. Pero como hemos observado en el presente estudio, Acaz, en lugar de apoyarse en el Señor su Dios, se apoyó en una fuerza externa y extraña a su propia tradición como pueblo de Dios.
Acaz fue un rey malo y rebelde. No fue un rey conforme al corazón de David. Su rebeldía en contra de Dios le traería gravísimos problemas. Sin embargo, y como veremos en la segunda parte, Dios fue muy compasivo. Aun cuando más por consideración a David y las promesas hechas a su linaje que por cualquier otra cosa, creo yo. Ahora bien, situaciones difíciles, crisis, problemas, siempre vamos a enfrentar. Recuerden que siempre vamos a hacernos una pregunta aquí. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Formamos parte de un mundo caído, que a lo largo de su historia se ha rebelado contra Dios y que sin lugar a dudas, la gran mayoría de sus problemas, si no todos, obedece a ese hecho primario, que hemos pecado contra Dios. Quiero sin temor a equivocaciones que el verdadero problema no son las crisis o las situaciones difíciles, sino cómo respondemos a ellas, es decir, de qué forma asumimos la responsabilidad objetiva de la crisis y en quién concretamente nos apoyamos. Acaz fue responsable de la grave crisis en la que se encontraba su pueblo, pero jamás asumió la responsabilidad de ese hecho. Y adicional a eso, se rebeló contra Dios de forma más que dramática. Acaz es un ejemplo de lo que no se debe hacer, de cómo no se debe responder. Acaz es un ejemplo de alguien a quien no se debe imitar. Un hombre pobre espiritualmente. Un hombre que se había rebelado contra Dios a pesar de tener en su acervo familiar ejemplos como el de David. Él es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y recordemos que las cosas escritas en el Antiguo Testamento están allí como ejemplo para nosotros. Primera de Corintios 10, 6 al 12 dice: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento, hermanos y amigos, aun cuando parezca que no hace parte de nuestro contexto o que no nos pertenece a nosotros, evidentemente sí nos pertenece. Guarda una estrecha, profunda relevancia con nosotros. Se escribió allí para servirnos de ejemplo. Y Acaz es un ejemplo de lo que no se debe ser, de lo que no se debe seguir. Acaz fue un hombre que se rebeló contra Dios a pesar de ser rey de Judá, el pueblo del Señor, la nación del Señor. Sin embargo, no sé, mientras yo preparaba esto pensaba: oh, qué compasión la de Dios. Él pudo simplemente haber destruido a Acaz, haberlo quitado de su trono, pero no, fue tan compasivo que le envió un profeta a animarlo, porque lo que hizo Isaías fue buscar animarlo. Esas palabras que le menciona Isaías, que vamos a estudiar en la segunda parte, ese llamado a la fe era con el fin de animarlo, pero Acaz era un rey incrédulo y rebelde. Pero aún así Dios tuvo tanta compasión de este hombre que le envió un profeta. Podemos aprender mucho de esa situación, no solo del ejemplo de Acaz, sino también de la compasión de Dios. Aún con personas como Acaz, Dios fue absolutamente compasivo. Eso me hace pensar también en que
La razón por la que predicamos el mensaje del Evangelio no es solamente para que cada domingo escuchemos algo que nos ayude como cristianos, sino que también seamos nosotros mensajeros que comunicamos el Evangelio a personas que son rebeldes y que no quieren amar o tener algo que ver con Dios. Dios fue compasivo con un rey como Acaz. ¿Cómo serías tú si te mandan a compartir la fe con Acaz? Piensa, por ejemplo, en Ananías cuando le dijeron: hey, mire, ve y comparte la fe con Pablo. El tipo estaba matando cristianos. Y Ananías era como: Señor, pero eso es muy chistoso. Es como: Señor, por si no lo sabes, ¿no te han contado? El tipo nos está matando. Ese es el reclamo que le hace Ananías a Dios. Y Dios: sí, ve y habla con él, dile todo lo que va a tener que sufrir por mi causa. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que eso también es un llamado a la evangelización. Evangelizar no es un don especial que solo algunos tienen. Es una responsabilidad de cada cristiano. La iglesia debe tener una cultura de la evangelización. Es decir, cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados no solamente a ser discípulos, sino a hacer más discípulos. Amén. Esa es la esencia de la misión de la iglesia. Y cada uno de nosotros como cristianos debe tener en su cabeza esa mentalidad, esa forma de pensar, de compartir la fe del Evangelio con personas que aún tal vez aparentemente son muy duras para recibir el mensaje. Puede ser que sí, puede ser que ni siquiera te digan las gracias. Yo me acuerdo la primera vez que compartí mi fe con alguien. La primera vez. Fue lo más traumático de esta vida. Ese día no entendí por qué yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Me llevaron a un centro comercial, Galerías, era un centro de operaciones de la Iglesia de Cristo en esa época. Fuimos allá. Yo estaba recién bautizado, recién salidito del agua, recién desempacado. Y este hermano: me vas a compartir la fe. Y, oh, listo, vamos. Yo por la mañana oré: Dios, ayúdame a compartir la fe a alguien en frío en un centro comercial. Bueno, yo vi cómo lo hacía mi amigo. Yo lo acompañaba, yo les veía 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, el sexto te toca a ti. Yo: ya viste 5 ejemplos. Yo: ok. Entonces yo me acerqué a un muchacho que estaba contra una puerta de un local. Y no sé cómo le hablé, hermano, no me acuerdo. Yo la verdad no supe cómo lo abordé. La cosa fue que el tipo me echó un rosario de groserías. Yo me fui. ¿Qué más podía hacer? Y yo le dije a Javier: hermano, no más, ya con esto tuve. Ya, me voy, tranquilo, ya, eso era, ya, me voy. ¿Sí me entiendes? Fue tan difícil porque este tipo me dijo, yo por eso le digo, no sé cómo me acerqué. Bueno, él me llevó a no, tranquilo, no te preocupes, no le prestes atención a eso, fue el hombre, no te preocupes, tranquilo, vamos a seguir. Y yo, ¿cómo que seguir? Sí, vamos a seguir. Yo, ok, vamos a seguir. Entonces fui y le compartí a otro ya un poquito más seguro. Y me dice el tipo, ¿sabe qué? Ustedes me tienen hasta aquí. Yo, no, otra dosis de la misma. Y dije, no, pero me tocaron, a él le tocaban los amables, a mí me tocaban. Y dije, no tiene sentido. Pero ¿sabes qué entendí yo ese día? Que eran gente tan necesitada de Dios, tan necesitada, que yo no podía tener miedo, porque da miedo. El que me diga que no le da miedo cuando comparte la fe, bueno, puede ser un caso especial, pero es muy difícil, y más en frío.
así, en la calle. Pero luego cambió algo en mi corazón. Y yo comencé a volverme a alguien que compartía muchísimo mi fe. Cogí a toda mi familia, les prediqué el mensaje del evangelio a toda mi familia. Me comencé a subir a buses a predicar. A buses. Yo, la verdad, yo no me reconocía. Yo, ¿en serio? Yo estoy haciendo esto. Me subía a buses a predicar. Me paraba al frente. Yo pagaba mi pasaje, ¿no? Pagaba mi pasaje y yo le decía al Señor, bájele un poquito el radio que voy a predicar ahorita. Bueno, y bajaba. Yo abría mi Biblia, porque no solamente invitaba a la iglesia, abría mi Biblia. Dije, tengo 1 minuto para predicarle a esta gente. 1 minuto, porque no aguantan más. Y dije, tampoco me va a hacer bajar del bus así. 1 minuto, tengo 1 minuto. Entonces abría mi Biblia y en 1 minuto les predicaba el evangelio. Y había gente que volteaba la vista hacia la ventana. Yo decía, para los que voltearon la vista a la ventana también es. No tenía sino 1 minuto. ¿Sabes qué? O sea, esta gente necesita escuchar el mensaje del evangelio. En un día me subí en 7 buses. 7 buses. Predicaba mucho, compartía mucho mi fe. Pero hermanos, esto a mí nadie me dijo que lo hiciera. Nadie me dijo, súbete a los buses. Nadie me dijo, voy de casa en casa. Nadie me dijo. Eso fue una convicción propia, personal, porque yo veía la necesidad. Alguien se arriesgó a compartir la fe conmigo. Yo necesito ser compasivo con las personas porque Dios fue compasivo. Dios envió a un profeta a casa a compartir el mensaje. Oye, mira, te van a atacar, pero tranquilo, ánimo. A un incrédulo, alguien que no creía en él, que se había rebelado contra él. La gente necesita escuchar el mensaje del evangelio. No podemos tener miedo con eso. O puedes tener miedo, pero no te dejes llevar por el miedo. ¿Quieres perder el miedo a compartir tu fe? Dile a Johnny que vayas. ¿En serio? Hablen con Johnny, vamos a compartir la fe. Y ese día pierden el miedo. En serio, no les digo carreta, pierden el miedo. Pero compartamos el evangelio. Yo pienso que eso tiene que ser una cultura de la iglesia. Eso no tiene que ser un programa de la iglesia, no tiene que obedecer a estrategias, a campañas de evangelización. Tiene que estar en cada uno de nosotros. Ir y predicar el mensaje, ir y compartir el mensaje del evangelio. A los 8 meses de ser un cristiano, me fui en un equipo misionero a Ecuador con el reto de una maleta. Lo que te quepa en una maleta. Eché mi ropa, una cafetera y una olla arrocera. que me había ganado de una empresa. Y con eso me fui a Ecuador, a un país que no era el mío, a una cultura que no era la mía. No tenía nadie, ni familia, nada. Con amigos jóvenes, igual que yo, 24, 25 años. El que dirigía el equipo misionero tenía 23. Todos éramos jóvenes, locos, apasionados por Dios. Y nos fuimos a un país que no era el nuestro, a empezar una iglesia. Los que nos veían nos decían, ustedes están locos. Nos hacíamos en un lugar en el Parque La Carolina todos los días a las 8 de la mañana a tener un devocional, a cantar en el Parque de La Carolina. Cantábamos, teníamos un devocional, nos íbamos a buscar trabajo, nos regresábamos a las 2 de la tarde, nos encontrábamos a las 12 del día, nos encontrábamos para almorzar. Almorzábamos y de 2 a 6 de la tarde compartíamos la fe. Para el primer servicio había compartido mi fe más o menos con unas 1500 personas.
Para el servicio inaugural había confirmado a 750 personas para ir el domingo a escuchar la palabra de Dios. De esas 750 llegaron 20. Así que eso es moral. Así que no te desanimes si en la semana invitas a alguien y no te llega. O puede que te llegue, ¿no? Pero, ¿saben qué me apasionaba? Esto. Y había gente que no, había gente que me insultaba, que me gritaba cosas y yo, amén, bienvenidos, gracias. Ya no me daba miedo y me iba solo, me metía a los centros comerciales. De hecho, una vez aquí en Bogotá, en Boulevard Niza, iba todos los días a compartir la fe, ya los tenía hasta aquí, hasta que un día me montaron un celador detrás. De tipo con un radio, sí, va, sabe, no sé qué, yo. Me sacaban de los centros comerciales. Yo, pero, ¿qué es lo malo que estoy haciendo? Entonces me aprendí el artículo 18 y 19 de la Constitución que me da el derecho a compartir mi fe en cualquier lugar. Entonces sacaba cada rato ese artículo. Eso es anticonstitucional lo que usted está haciendo. Yo tengo derecho a hablar de mi fe aquí. Ah, pero no saque invitaciones. Bueno, no saco invitaciones, entonces hablo con la gente. No me podía sacar, yo puedo hablar con la gente de lo que yo quiera. Ya. Una vez hice una charla en el centro comercial, me olvidé el nombre, ahí quedan Las Américas, Plaza Las Américas. Y entonces llegué a la plaza central de Plaza Las Américas. Tenía una charla, eran 3 mujeres y uno y yo. Esa era mi charla. Nunca nadie llegaba a esa charla, nadie, ni por venganza iban. Y entonces yo les dije, ay, muchachas, aquí tenemos que hacer algo porque nadie está viniendo, no estamos haciendo nada, no tiene sentido que nos sentemos aquí los 4 a vernos las caras, hay gente que se está perdiendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir la próxima semana a la plaza central del centro comercial Plaza Las Américas, vamos a llevar galletas con yogur y vamos a hacer una charla en la plaza central. Cuando volteé a mirarlas, todas estaban pálidas. ¿En serio vamos a hacer eso? Sí. Bueno, para ese día se enfermó una. Una se enfermó. Y listo, llevamos las galletas y el yogur. Ok, llegamos allá, oramos, listo. Yo vi un muchacho ahí sentado leyendo el memorando. Le dije, mira, yo invito a este muchacho, ustedes invitan a ese grupito que está allá. Se fueron, trajeron a 8 o 9 personas que habían ahí. Yo traje a este muchacho, en total fuimos 12 personas. Hice la charla bíblica y dije, esto está muy bueno. Hay que seguir viniendo acá. Y ellas, no, ¿en serio? Sí. Vamos, tenemos que ir donde está la gente. La Biblia dice, vayan y hagan discípulos. No esperan a que vengan. Vayan. Entonces fuimos. La segunda vez me querían sacar del centro comercial con mi charla. Un celador, le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Si vos sacás a los que están tomando cerveza ahí, yo me salgo. Hermano, claro. Es que lo que estoy haciendo es constitucional, tú no me puedes sacar de acá. Es una plaza pública. Entonces cada vez que me veía entrar, siempre le tocaba el turno cuando yo llegaba. Me veía como, más bien venga si quiere. No, que voy a ir. Ah, bueno. Pero ¿saben qué más? Les cuento estas cosas para animarlos, mi amigos, pero también para exhortarlos a la necesidad de compartir el evangelio con más personas. De que esto tiene que ser una cultura en la iglesia. De que no obedece a un programa que la iglesia hace. De que no tenemos que esperar a que se hagan conferencias de no sé qué cosa para compartir nuestra fe. Sino que tenemos que hacerlo. Que tenemos que llevar el mensaje del evangelio a más personas. Que tenemos que ir y compartir. Hablar con la gente. Es eso, hablar con la gente. Abrir la Biblia con las personas. Oye, mira, quiero compartirte el evangelio. No importa si no creen. No importa si te dicen, ¿sabes qué? Gracias, no me interesa. Pero lo hiciste. Así como le dijo Dios a Ezequiel, ve y predícale a esta nación, pero no te van a escuchar, no te van a hacer caso. Es como, ¿y entonces a qué voy?
pero la gente va a saber que hubo un profeta entre ellos. Eso es todo lo que pasa. Amén. Pero necesitamos compartir el Evangelio. Volviendo al tema de Acaz. Acaz es un mal ejemplo de lo que, o un ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero también tenemos el ejemplo de Jesús en el Nuevo Testamento. La clave hermenéutica para vivir de forma objetiva y relevante nuestra fe. La Biblia nos llama a fijar nuestra mirada en Él y a meditar en el ejemplo de su sufrimiento. Jesús supo afrontar la crisis con valor y se apoyó objetivamente en su relación con su Padre. Cristo es nuestro ejemplo a imitar en situaciones donde las cosas pueden ser muy difíciles. Mateo 26, 36 al 46 es un ejemplo de eso. Jesús mismo lo dijo: en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Tenemos un mal ejemplo en Acaz, pero tenemos el mejor ejemplo en Jesús, que a la larga es la clave hermenéutica para vivir nuestro cristianismo de forma objetiva. El segundo movimiento que hace el pasaje es ya concretamente el llamado a la confianza y a la fidelidad. En el versículo 3, el Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear-Yasub a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Rezín el sirio, ni ante el hijo de Remarías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. El Señor le dijo a Isaías que fuera con su hijo Sear-Yasub a encontrarse con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Se desconoce la ubicación de dicho lugar. Es probable que Acaz estuviera inspeccionando el suministro de agua a la ciudad. Ir con su hijo Sear-Yasub tenía un propósito objetivo. Su nombre significaba un remanente volverá. Eso significaba ese nombre, lo cual hace parte significativa del mensaje que Isaías debía darle al rey de Judá. Moutier señala al respecto: es un nombre de promesa, porque el Señor nunca abandonaría a su pueblo hasta el punto de dejarlo perecer por completo. Sin embargo, también es un nombre de desastre, porque solo sobreviviría un remanente. Isaías estaba tan seguro de los acontecimientos venideros que estaba preparado a que la palabra se hiciera carne en la persona de su primer hijo. Sear-Yasub fue, por lo tanto, un oráculo de práctica, una ayuda visual que manifestaba de una forma mucho más clara la palabra del Señor. El llamado exhortativo del versículo 4 es profundamente claro: y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín de Siria y del hijo de Remarías. Es esencialmente un llamado no a estar alerta por causa del enemigo y a no preocuparse, sino más bien a cuidarse de no hacer nada. Acaz estaba presionado por sus consejeros para que recurriera a la astucia política y se transara en una alianza con el rey de Asiria ante la amenaza de los reyes de Siria y de Israel. El calificativo que usa Dios en la profecía que le comunica a Acaz por medio de Isaías describe ciertamente a dos hombres sin poder alguno, una fuerza agotada, nada por lo cual temer. Por eso la segunda parte de la exhortación es tan relevante: dile que no tema ni se descorazone. Moutier señala al respecto: su poder combinado no era nada comparado al de Asiria, y pronto serían pisoteados y dejarían de suponer una amenaza. Aparte de esto, la cuestión no era política sino religiosa. Si fuera posible convencer a Acaz de que no hiciese nada, que se mantuviera alejado de unas alianzas comprometedoras, podrían confiar en que el Señor cumpliera sus promesas a David y erradicase la amenaza siria. La cuestión es así de clara: ¿buscará Acaz salvarse por medio de palabras políticas o alianzas, o mediante la sencilla confianza en las promesas de Dios? Lo cierto es que Acaz no hizo eso. Acaz no confió en Dios. Acaz decidió confiar en el rey de Asiria. Lo que sigue en el texto hasta el versículo 9 es particularmente una ridiculización del poder de los aliados.
en realidad para el Señor son nada. La realidad misma está en Dios. Es por eso que al final del versículo 9 aparece la frase: si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Señalando a Acaz y a Judá. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Por lo tanto, el llamado que el profeta hace a Acaz y a su pueblo es un llamado a la fidelidad, a la fe, porque la fe no es algo simplemente abstracto. La fe es un llamado a la fidelidad. ¿A quién? A Dios. Dios está en control. Dios sabe lo que va a pasar. Dios mismo le está diciendo a este pueblo: confíen en mí. Eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo a Acaz: confía en mí. Es mucho más que simplemente una palabra de ánimo. Es un llamado a la fidelidad. Motyer dice: la fe es la realidad central del pueblo del Señor, no solo de su distintividad, sino también del fundamento de su existencia. Sin fe no hay pueblo. Y eso es cierto. Ahora la pregunta: ¿cómo aplica esto a nosotros? ¿Qué relevancia guarda para la iglesia como pueblo de Dios? Es en esencia el mismo llamado, un llamado a la confianza y a la fidelidad. En primer lugar, con respecto a nuestra salvación, que es el tema más importante en la Biblia. No podemos obtener nuestra salvación con base en esfuerzos personales u obras de justicia, ni mucho menos siendo parte de alianzas religiosas o tradiciones cristianas. Aquí no vale si naciste en una familia cristiana, te tienes que convertir al evangelio. Ni tampoco vale el que yo asisto a tal o cual iglesia. Eso no es objetivo. Aquí lo que vale es si has puesto tu confianza objetivamente en Dios. Si has puesto tu fe en Dios. Eso es lo que realmente cuenta. El llamado es a creer en el evangelio y a ser fieles a la palabra del Señor. Los siguientes pasajes en el Nuevo Testamento dan cuenta de ello. Por ejemplo, Juan 3:16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Creer en Cristo. Juan 6:28-29. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron los judíos. Esa es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Juan 8:31-32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que no es suficiente con creer intelectualmente en Jesús. Tenemos que poner nuestra fe en Él y ser fieles. También están pasajes como Juan 14 del 1 al 6, Hechos 16, 30-34, cuando el carcelero de Filipos pregunta: hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él les pregunta: ¿creen en el Señor Jesús? Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Romanos 1, 16, 17, que habla del poder del evangelio para la salvación. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Este llamado a la fidelidad. Seas un cristiano o no lo seas, el llamado es el mismo. Un llamado a poner nuestra fe en Cristo. Un llamado a ser objetivamente un discípulo del Señor. Cuando dice que la obra es que creamos en el Hijo, no está diciendo que simplemente tengamos un presupuesto intelectual de quién es Jesús, sino que seamos discípulos de Jesús. ¿Y
que seamos fieles a sus enseñanzas. Eso es en realidad el Evangelio. No está diciendo, es más, la Biblia no dice que estamos llamados como misión de la iglesia a ser creyentes de la iglesia, sino a ser discípulos. La iglesia es la comunidad de los salvos, no la comunidad de los que visitan la iglesia. La iglesia es la comunidad de los salvos. De modo que el llamado es a la fidelidad. El llamado es a obedecer consistentemente, coherentemente y objetivamente la palabra del Señor, a ser fieles. Si no crees, si no eres un cristiano, te estamos llamando a eso. Si nos visitas por primera vez, te estamos llamando a eso. A que pongas tu fe en el Evangelio, a que pongas tu fe en Jesús, a que te mantengas fiel y firme hasta el final de tus días. A eso te estamos llamando, a que te arrepientas de tus pecados, a que te bautices para el perdón de tus pecados y que te mantengas fiel hasta la muerte. De eso habla el Evangelio. Si no has hecho eso, pero muy religiosamente asistes a una congregación, sea la que sea, bueno, tienes que examinar con profundidad si eres o no eres un cristiano. Porque no nos salvamos por este tipo de alianzas, o por este tipo de estrategias, o por este tipo de compromisos con instituciones. Nos salvamos por poner objetivamente nuestra fe en Cristo. No nos salvamos por ir a conciertos cristianos. No nos salvamos por poner nuestra fe objetivamente en Cristo. A eso nos llama el Evangelio. Y el tercer y último movimiento es la señal que confirma el llamado. Ahí en Isaías 7, en el versículo 10. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más profundo del cielo. Pero Acaz respondió: no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Aquí ya entiendes que Acaz estaba siendo hipócrita. Él no amaba a Dios. La única razón por la que responde eso es porque sabía que si pedía una señal, eso era muestra de fe y confianza en Dios, y que tendría que obedecer la palabra del Señor, y era algo que él no quería hacer. Es como cuando le responden a uno así todos espirituales, sabiendo que no son espirituales. Eso me pasó a mí también en una charla. La primera charla que llegué: ¿dónde se quieren casar? Y yo, todo espiritual. Yo me quiero casar en el mar, en la playa. Ah, ¿por qué? Porque allí está la presencia de Dios. Yo, ¿a quién quería impresionar con eso? Yo hasta la fecha me pregunto y me da vergüenza. ¿A quién quería impresionar? Pero muchos son así hoy también. Nos quieren impresionar con su lenguaje religioso. ¿Sabes qué? Acá tenía ese lenguaje, pero su corazón estaba completamente lejos de Dios. Aquí no se trata del lenguaje que tienes, aquí se trata del corazón que tú tienes para Dios. Acá no lo tenía. Y el Señor nos llama a tener un corazón que confía objetivamente en Él, que lo ame con profundidad, que tenga una relación con Él. Él no quiere religiosos, quiere hombres y mujeres que lo amen con todo su corazón. La señal, después, es interesante porque el profeta dice: ustedes no están cansados o no se conforman con agotar la paciencia de los hombres, que quieren agotar la paciencia de Dios. Y es una reprensión a Acaz y al pueblo de Judá. Y a la vez él dice: voy a darles una señal. La joven concebirá un hijo y lo llamarán Emmanuel. Y efectivamente eso tiene un cumplimiento en el contexto de Acaz, pero también en un contexto lejano. En el contexto de Acaz se refiere concretamente a la segunda esposa de Isaías, una joven que concibió un hijo al cual se le colocó, se le puso ese título, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Como una forma de decirle a Acaz: si Dios está con nosotros, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué no te vuelves a Él?
Ese era el cumplimiento inmediato de esa profecía. Pero también tiene un cumplimiento lejano. Mateo 1:23 aplica esa profecía a Cristo. La Virgen concebirá un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese título se le aplicó a Cristo. María es la joven de Isaías 7 es una figura o un tipo de María en ese sentido. María fue virgen en el momento en que concibió al Mesías, por obra del Espíritu Santo, sin la participación de un padre humano. Efectivamente, Jesús fue Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese título describe dos cosas o dos doctrinas fundamentales del cristianismo. Uno, la divinidad de Jesús, Dios con nosotros. Y dos, la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios. Describe esas doctrinas particulares, fundamentales. La divinidad y la encarnación. Jesús fue verdaderamente hombre, verdaderamente Dios en una persona. Y la diferencia del cristianismo con el resto de religiones es que Dios se encarnó en un ser humano para buscar al ser humano. En eso consiste la señal del Emmanuel, Dios con nosotros. Y efectivamente Dios estuvo entre nosotros. Ahora, eso exige una respuesta de parte de nosotros. ¿Cuál? Poner nuestra fe en Jesús. Poner nuestra fe en Dios, poner nuestra fe en Cristo, responder objetivamente al Evangelio. Lo que sigue después de eso hasta el versículo 25 fueron las consecuencias en Isaías 7 de que acaso hubiese puesto su confianza en el rey de Asiria. Si ustedes estudian el pasaje de Crónicas se van a dar cuenta que el rey de Asiria luego se fue contra Judá y acabó con ella. La alianza que hizo Acaz con el rey de Asiria simplemente fue funesta, fue trágica. No sirvió de absolutamente nada. Es un ejemplo de las consecuencias que trae el no poner nuestra confianza en Dios. El depender de esfuerzos humanos, el depender de personas, el depender de estrategias, el depender de instituciones y no de poner plenamente, objetivamente nuestra confianza en Dios para nuestra salvación, que es a la larga el presupuesto más importante del Evangelio. Nuestra salvación. La vida del rey Acaz debe ser un recordatorio de lo que no debemos ser como seres humanos con respecto a Dios. Él reclama fidelidad y compromiso de su pueblo. Ya ha estado llamando a la humanidad a lo largo de la historia a responder con fidelidad a la señal del Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Muchas gracias, mi amado.